Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos en una nueva entrevista de Hostel Tour sobre innovación, en la que hoy vamos a hablar sobre los nuevos métodos de pago que se han incorporado al mercado en los últimos años. Esto lo vamos a hacer con Rodrigo Vilariño, quien es Country Manager para WorldPay para España y Portugal. Vamos a saludar a Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Hola, Rodrigo? Muchas gracias por hola. estar con nosotros. Gracias, José. ¿Qué tal todos en la audiencia? Muchas gracias por la posibilidad de estar por aquí. Nada, de nuevo, gracias por acompañarnos y por toda esta información que nos vas a dar, que seguro que es súper interesante. En primer lugar, yo te pediría que nos pongas un poco en situación y nos expliques cuáles son los métodos de pago que más se están utilizando actualmente y, sobre todo, desde vuestro punto de vista, cómo va a evolucionar esto a lo largo de los próximos años. Vale, perfecto. Creo que inicialmente vale rápidamente poner en contexto la digitalización, el crecimiento del comercio online, que es donde, para lo que importa a nosotros, donde, por ejemplo, se hacen las reservas, ¿no? Entonces, destacar que el crecimiento ha registrado un 14% en el 2021 a nivel global, ¿vale? El crecimiento del e-commerce, y se espera que va a tener un crecimiento sostenido del 12%, alcanzando los 9 trillones de dólares, lo cual estará doblando, al 2025 estará doblando el valor del 2019. ¿Vale? O sea, esto es una cifra importante porque nos invita a pensar que tenemos que seguir enfocados en el canal digital. Hay regiones que van a crecer más, por ejemplo, Latinoamérica tiene un crecimiento esperado del 21% para 2025, Middle East and Africa un 25%, o Asia-Pacífico un 17%. Además, obviamente, el comercio transfronterizo ha sido algo muy grande, que se ve muchísimo en el sector hotelero, en el intercambio entre personas y empresas que están basadas en diferentes países. Esperamos un crecimiento del 25% para el 2025 del e-commerce, lo cual es muy significativo. En la parte de cross-border, digamos, hablando de que básicamente uno de cada $4 que se intercambian van a ser en modo cross-border, ¿vale? Y finalmente, otro dato a destacar antes de entrar ya duro en los métodos de pago es el crecimiento del comercio móvil, donde llegó el año pasado por primera vez al 52% del total del comercio digital, tanto siempre de productos como de servicios. O sea que superó a los ordenadores, digamos, de cierta manera. Entonces, con esta rápida digitalización entran todas las formas de pago digitales con mucha relevancia, ¿vale? En nuestro último estudio, que llamamos Global Payments Report de WorldPay, lo hacemos en los últimos 7 años con diferentes ediciones, notamos que se ha disminuido la importancia de las tarjetas de crédito, se ha disminuido el uso, obviamente, del efectivo y en contraposición ha crecido el aumento de métodos de pago alternativos como el compre ahora y paga después, Buy Now, Pay Later, y van a crecer métodos como las tarjetas de débito, ¿vale? Esas son dos tendencias grandes. Créditos, por ejemplo, ocupa un 21% en el mix de e-commerce hoy en día y se espera que va a descender al 2025 al 19%. En términos absolutos, crece, ¿vale? Pero porque el volumen de digitalización, como he dicho, de e-commerce crece, pero su participación frente a otros métodos disminuye. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no podemos quedarnos solo con las tarjetas de crédito. Como decía, el débito está siendo muy importante en países, por ejemplo, como LATAM, es una oportunidad, hay que tenerlo en cuenta cuando ofrecemos los servicios de nuestros hoteles, por ejemplo, en esa región. Y luego, el gran ganador del último tiempo han sido las billeteras digitales, con una participación ya casi cercana del año pasado al 48%, o sea, ya casi cercana al 50% del valor del total de e-commerce, y con un crecimiento esperado ya para el 52.5% al 2025. Las billeteras podríamos decir que tienen que ver mucho con las tarjetas de crédito, con las tarjetas de débito, con el efectivo, porque básicamente uno de los motivos por los cuales crecieron es justamente por haber sido, por poder ser tan versátiles a la hora de cargarlas con diferentes productos, ¿vale? Y tenemos también la aparición en regiones como Asia-Pacífico de las super apps que han creado estas billeteras como Alipay, WeChat Pay, que son verdaderas potencias y que, para poner en contexto de nuevo en el crecimiento que van a tener,
se espera que ocupan un 70% dentro del mix de productos de pago para el 2025 en Asia-Pacífico. Por último, una pincelada sobre el Buy Now, Pay Later que mencioné antes. Es uno de los métodos que más crecimiento, el método que más crecimiento ha tenido en el mix de pagos. Estamos hablando de un 30% esperado para 2025. En términos absolutos, hoy ocupa a nivel global cerca de un 3% dentro del mix de e-commerce, pero se va a posicionar sobre el 5% para 2025. Es un método muy, muy importante en países, por ejemplo, en Europa, como en Suecia, ya ocupa un 25% en el mix de e-commerce, o en UK se espera al 12%. Para los que ya lo conocen, puedo dar el caso de Klarna, que es un método de compra ahora, paga después, con mucho, mucho vuelo en el mundo. Su app, de hecho, es la más descargada en este rubro de compra ahora, paga después, y cuenta con 150 millones de usuarios. O sea que, en conclusión, yo diría que no quedarse con las tradicionales tarjetas de crédito, que sí van a seguir siendo importantes, pero van a decrecer un poco en participación, tener en cuenta débito dependiendo de las regiones, y tener muy en cuenta compre ahora y paga después dentro del mix de pago, y las billeteras que están ocupando el porcentaje mayor de métodos de pago, arriba del 50% de la posición mayor, ¿vale? Y ahora nos estabas explicando un poquito todos estos formatos, ¿no? que van surgiendo. Abren muchísimas opciones, desde luego, para el usuario. ¿Qué valor aporta la empresa al usuario a la hora de cuando ofrece todos estos formatos? Yo creo que el valor más importante que le podemos aportar a un usuario es la conveniencia, que es lo que fundamentalmente busca el comprador de viajes, y el comprador de otras categorías normalmente también. La seguridad es otro punto muy importante, donde quiere que obviamente no tenga problemas de fraude, no pierda ninguna parte de su dinero en una transacción, o no tenga problemas de recargos. Y luego, por último, los beneficios económicos. Es algo que muchos de los compradores buscan, especialmente en el mundo de viajes, estos en forma de rewards, de cashbacks, o otro tipo de programas de loyalty. O sea que al final estos 3 puntos tienen que estar, como el resto de la oferta de viaje, digamos, personalizados al cliente. Y es cierto que cada región, y me puedo ir más adentro a cada país, tiene diferentes preferencias a la hora de pagar. Y las tenemos que tener en cuenta, porque si nos paramos del otro lado como consumidores y ya no como el comercio que provee esto, todos sabemos que cuando vamos a hacer una compra, tomamos todo el tiempo para elegir nuestro viaje favorito, nos gastamos todo ese tiempo en buscar qué es lo adecuado para nosotros, y no encontramos el método de pago o falla, genera un estrés, un abandono de esa compra, que obviamente se traslada en el mundo del e-commerce, de nuevo, en que sea muy fácil en cambiarse a otro proveedor, o por ser una compra pasional, de hecho, ni siquiera realizarla. Así que como comercios tenemos que estar muy atentos a personalizar, como personalizamos la oferta, personalizar los métodos de pago que ofrecemos en nuestro carrito de compras. Bien, y nos estabas hablando ahora precisamente de la seguridad. Me gustaría que nos hables un poquito más sobre ese punto, ¿no? Porque al final, si el hecho de tener estos sistemas y tanta información, si genera mayor riesgo, y sobre todo cómo se puede un poco mitigar ese riesgo. Perfecto. Bien, sí, es un punto que es súper relevante, el tema de la seguridad, el tema de, como comencé diciendo, el volumen de e-commerce ha crecido, y con ello crece el volumen de fraude. Y para los operadores turísticos que operan con clientes que vienen de diferentes partes del mundo, es importante tener en cuenta que el fraude va migrando. Por ejemplo, en Europa han habido muchos avances últimamente con todo lo que con todo lo relativo, perdón, a la SCA, y los protocolos de seguridad de las tarjetas de crédito, y esto hace que muchas veces el fraude migre a otras regiones que están un poco más desprotegidas, o que no cuentan con este tipo de mecanismos. Lo que es importante es que es un problema que hay que atacar. Nosotros realizamos un informe sobre fraude exclusivamente, que se llama Global Payment Risk Mitigation,
hacemos entrevistas a unos 600 ejecutivos en 11 países junto a Forrester. Identificamos claramente que es un problema donde 6 de 10 comercios lo entienden como un problema grande, que más allá de la pérdida de ingresos, que es el problema obvio con el fraude, tenemos obviamente la pérdida de productividad dentro de las empresas por la administración o la gestión del control de fraude, y también problemas de reputación en las empresas, que todo esto al final repercute en pérdidas de cliente. Mi tip sería para protección de fraude, en usar un sistema de protección de fraude que se consista entre reglas que puede setear el negocio, pero que pueda aprender de nuestro negocio, de nuestro website, por ejemplo, con algoritmos de Machine Learning para entender cómo consumen nuestros clientes, y que en todo esto se base atrás en muchísimos datos, muchas transacciones, para poder detectar esas transacciones fraudulentas, ¿vale? O sea, un sistema de reglas con Machine Learning y con mucha data por atrás, y que sea dinámico. Combinando esto, hoy en día es la mejor forma para protegerse y tener la menor cantidad de fraude. Bien, y también quería que nos expliques un poquito todos estos métodos de pago, cómo afectan o cómo repercuten en las empresas a la hora de, o sea, en los márgenes, digamos, de beneficio que tienen las compañías turísticas a la hora de utilizar uno u otro. Vale, buena pregunta, porque sí que es cierto que tendemos a pensar que inicialmente con el manejo de efectivo, o sea, moviendo dinero de A a B, no estamos incurriendo costos, aunque sí, obviamente tenemos un montón de costos en ese traslado también por atrás, que no son tan vistos. En el pago digital sí que hay un costo muy claro asociado a una transacción. Pero yo creo que este costo hay que verlo en realidad como una oportunidad para aumentar la conversión. Creo que la conversión viene por ese lado. Como mencionamos anteriormente, al personalizar una oferta de viaje dedicada a un cliente tipo a través del uso de diferentes datos, y haber gastado todo ese tiempo en marketing, todos esos recursos para entender a ese cliente, tenemos que personalizar también el método de pago que estamos ofreciendo. Y esto nos trae esa conversión. Cuando aumentamos conversión, estamos haciendo el offset, digamos, del costo que tiene un método de pago determinado, el costo del método mismo, el costo de la pasarela, el costo del tipo de cambio. Para darte un ejemplo un poco más concreto, en una región, por ejemplo, como Latinoamérica, donde en general, si hablamos de tarjeta de crédito, que son el método principal, junto con las billeteras que muchas veces están fondeadas con tarjetas igual. Así que yéndome a ese método de pago en una región como Latinoamérica, vemos que, por ejemplo, hay un 10% nada más de tarjetas a nivel global en los diferentes países que están habilitadas para hacer compras internacionales, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos maneras de hacernos a través de las soluciones que nos ofrecen los proveedores de pago, de hacernos locales en esos países y poder aceptar tarjetas locales, tarjetas domésticas, y acceder a un montón de consumidores que de otra manera no podrían hacerlos. Si nosotros trabajamos de una manera cross-border con esas tarjetas, o sea, desde el exterior con un procesador de pagos externo sin localizar, estamos hablando de tasas de conversión inferiores al 50%. Ahora, si colocamos una capacidad doméstica donde podemos trabajar con este tipo de productos de pago, ya hablamos de una aceptación del 75 al 90%. Entonces, siempre me gusta llevar un poco la conversación a pensar de esta manera con los comercios, con los hoteles, porque obviamente no podemos comparar un costo que quizás tiene total un producto de pago de un 2 a 3%, con todo incluido, digamos, y siendo altos, contra un delta de 20% de conversión o 30% de conversión que nos puede traer tener ese método personalizado a ese cliente. Entonces, al final, y resumiendo, es obvio que una estrategia sólida de pagos nos va a traer mayores ventas, nos va a dejar obviamente clientes más felices, con menos estrés de haber invertido tiempo en seleccionar su viaje favorito y no poder pagarlo. Entonces, el costo, en esos casos, el costo puntual del método de pago o del procesador se vuelve muy ínfimo comparado con la conversión que nos puede traer. Bien, Rodrigo, y nos estamos quedando sin tiempo en esta entrevista, pero antes de terminar, precisamente hablando de métodos de pago,
Yo creo que no podemos dejar de preguntarte por uno que está muy de moda, ¿no? Que oímos hablar mucho, como son las criptomonedas. ¿Cómo están ahora mismo? ¿Cuál es su situación en el sector turístico? Y cuéntanos si se están utilizando, si no, cómo se están haciendo, todo esto. Vale, gracias. Sí, obviamente están muy en boga y digamos que desde ya más de una década que vamos desde que apareció dentro de las cripto Bitcoin, nos encontramos con muchos usuarios que tienen las billeteras, saben muy bien cómo usarlas, tienen fondos y quieren empezar a usar esos fondos en distintos comercios y, por qué no, en el sector turístico. Tenemos casos, por ejemplo, para dar algunos de España, como OK Mobility, que anunció que va a aceptar criptomonedas como método de pago. Por ejemplo, tenemos la agencia de viajes como un caso bastante emblemático, Travala, con base en Barcelona, que permite reservar más de 3 millones de distintos productos de viaje, como vuelos, hoteles, experiencias, a través de más de 60 cripto diferentes. Ellos se están convirtiendo prácticamente en el booking.com que se puede pagar con cripto. Y para dar otra de los otros ejemplos de una de las conocidas aquí en el medio, tenemos a Destinia, que ya desde 2014 es, digamos, cripto friendly y hoy en día permite pagar con las mayores criptos para varios de sus productos en determinadas regiones, obviamente. Y esto es claramente una señal de que el sector quiere aprovechar de esta nueva tecnología, ampliar su audiencia y al final lo que hablábamos de dar la facilidad al cliente de tener el pago personalizado, cómo lo quiere hacer. Si es cripto lo que el cliente está buscando, no tenemos que cerrarnos. Como así dentro de los activos digitales pueden ser las monedas digitales de los bancos centrales que están viniendo también, y es otro de los métodos de pago que hay que considerar en el mix si es necesario porque el cliente así lo desea. Genial, pues muy interesante todo lo que nos has contado, Rodrigo. Como te decía, nos quedamos sin tiempo para la entrevista, pero yo creo que es un tema que daría para muchísimo más. Gracias de nuevo por acompañarnos y por toda la información que nos has dado. Gracias, José, a ti y a la audiencia, y lo seguimos. Me pueden contactar en directo en LinkedIn, los canales sociales, y lo seguimos conversando. Gracias. Y a toda la audiencia, gracias por ver esta entrevista y os esperamos en una nueva entrevista de Hostel Tour sobre innovación. Gracias.